¿Sí lo tenemos? Bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios de manera antifonal, o sea que yo voy en este caso a leer los impares, luego cuando yo termine, usted me acompaña en los pares y al final nos unimos en el último versículo que sería el 38. Dice el Señor en su palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Leamos una vez más ese versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Señor, bendiga esta santa palabra. Le queremos pedir, Espíritu Santo, que en medio de este frío usted pueda, Señor, hablarnos a nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, controle la mente y el corazón de los que hoy venimos, Señor, con el deseo de aprender, con el deseo de escuchar su voz a nuestra vida diaria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, con este mensaje o con este estudio vamos a aprender que todo aquel que conoce las verdades del Señor Jesús y las acepta, oiga bien, porque hay mucha gente en el siglo XXI que tiene un ejemplar de la Biblia, que puede accesar a Google y puede ponerle Santa Biblia y le va a desplegar un ejemplar. O sea que pueden tener un acceso a las verdades del Señor Jesús. Pero la diferencia está en aceptar esas verdades. Amén. Esa es la diferencia, no solamente en saberlas, sino que también en aceptarlas. Y cuando usted las conoce y las acepta, se convierte en un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Cuando usted conoce las verdades del Señor y las acepta, se convierte en un verdadero discípulo y es elegible para cumplir en él muchos planes, tanto terrenales como celestiales. Hermano, cuando estaba poniendo esto sobre los propósitos o el cumplir los planes, hermano, yo jamás me voy a arrepentir de haberle entregado mi vida a Jesús. Hermano, me siento tan bendecido ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Y aparte de eso, pues haberme llamado sin yo merecerlo para cumplir ese propósito de ser un predicador de su palabra. Así que, y aparte, nos esperan a cada uno de nosotros. Usted también tiene propósitos. Dios tiene planes y propósitos para usted. Por ejemplo, usted es de bendición a su familia. Usted es de bendición para sus hijos. Usted es de bendición para sus padres, con el hecho de que usted se ha convertido en un discípulo de Jesús. Porque usted tiene algo maravilloso que dice Juan, que usted es también la luz. Usted puede llevar de las tinieblas a la luz a alguien. Pero todo eso es la parte terrenal. Pero luego también vienen los planes eternos, vienen los planes celestiales, donde un día el Señor ha prometido que va a venir por su iglesia. Donde también el Señor ha prometido para aquellos que han partido con el Señor, que ellos van a resucitar primero y van a recibir al Señor Jesús en las nubes. Y luego nos reunimos con aquellos que estemos vivos y el Señor nos va a llevar a lo que es la boda del Cordero. Es maravilloso. Ahora mire, si usted me acompaña, por favor, quisiera que leyera el Evangelio según San Juan 8:30. Vamos a comenzar por ahí. El Evangelio San Juan 8:30 dice: hablando él estas cosas, ¿qué pasó?
muchos creyeron. Amén. ¿Está conmigo ahí? Un versículo anterior de lo que hemos leído. Hablándole estas cosas, ¿qué sucedió? Muchos creyeron. Entonces, hermanos, mire, en esa ocasión algunos con el mensaje del Señor tuvieron la dicha de ser convencidos. Dice que muchos creyeron. ¿Qué significa creyeron? Hermanos, que tuvieron confianza. Eso significa creer, confiar y tener un compromiso serio. Yo no sé usted, pero el día que recibió a Cristo, tal vez no conocía tanto de la palabra, tal vez tenía sus dudas. ¿Y sabe qué hizo? Confió en el Señor. Bueno, dijo usted, voy a hacer la oración. Bueno, le voy a entregar mi vida a Jesús. ¿Y qué pasó con esa confianza que usted le dio al Señor? Hermanos, usted puso en sus manos su vida espiritual en las manos del Señor. Usted no ha puesto su vida espiritual a cargo de un pastor terrenal. Usted ha puesto en las manos del Señor, en las manos del buen pastor que se llama Jesucristo. Y uno jamás se arrepiente. El día que usted hizo esa oración de fe, que tal vez en su momento, insisto, no la entendió a su plenitud, pero sí creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, mire qué bendición, porque cuando usted cree, usted pone en las manos del Señor su vida espiritual. Y hablábamos con un hermano este martes y le digo, mire, su hija está en el hueco de la mano de Dios. Y de ahí nada ni nadie lo arrebata. Y nosotros igual, hermanos, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Ahora, poner nuestra confianza significa también que de parte de nosotros hay un compromiso. Amén. Hay un compromiso, y ese compromiso se puede traducir, hermanos, que nuestra vida la ponemos a la disposición del Señor. Y esa disposición, mis amados, sabe que hace que nosotros no le neguemos nada al Señor. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús se acercó donde Pedro y le dijo, ¿me permites predicar? ¿Me prestas tu barca? Y él predicó. ¿Se acuerda cuando el Señor necesitó un burrito? Amén. Amén. ¿Se acuerda cuando iba a hacer la entrada triunfal para cumplir la profecía de Zacarías 9:9? Le dijo, vayan y van a ver a una mula y a un burrito, un pollino, y desátenlo, y si les preguntan, díganles que el Señor lo necesita. Y fue y cabal. También cuando él preparó su última cena con sus discípulos, dice que fueron donde había un lugar ya preparado, un aposento alto. Y esa gente, hermano, ¿qué tuvo para con el Señor? Disposición. Y en algún momento también Dios nos ha puesto esa disposición para que Él haga con nosotros conforme a sus planes y propósitos. Hermanos, yo me acuerdo cuando nosotros no éramos iglesia, cuando comenzábamos nuestras pequeñas reuniones. Sabe que estábamos en un parque. Bueno, le voy para compartir un poquito también para que la hermana conozca de nuestra iglesia. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha añadido gente de toda nacionalidad, de Perú, de Ecuador, de México, de Líbano. Bueno, que la hermana fue la que lo casó y lo trajo para acá. Salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, y ya nos han visitado colombianos. Una iglesia multicultural, y que al principio, hermanos, hoy pues gracias a Dios, ¿verdad? Podemos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nuestra iglesia, a veces los domingos está llena cuando tenemos eventos, y es maravilloso, pero el pastor general, nuestro pastor fundador, decía esta expresión: miren, al principio la iglesia no fue así. Y es cierto, mis amados, muchas veces es bueno conocer y traer a memoria nuestra historia y cómo Dios usa a personas con disposición. La primera vez lo hicimos, hermanos, nuestro hermano, ¿cuántos conocen la oveja más longeva de nuestra iglesia? Un gatillo seco así que anda por ahí, para arriba y para abajo. Fíjese que ese hermano me dijo: pastor, yo necesito escuchar palabra. Y entonces nos reunimos, tuvimos la primera reunión en un ciber,
por cierto, ahí tu hermana, Diego, tu hermana, ahí había venido a visitarle, hermano. Y ese día recibió a Cristo como su Salvador personal, la hija de nuestro hermano Yuri. Y el siguiente domingo me dijeron, pastor, cambiaron los horarios y ya no vamos a podernos reunir ahí. Entonces, dándole vuelta, yo dije, ¿y dónde nos reunimos? Entonces, había un restaurante sobre la calle Santa Mónica, y pues les dije, vamos a desayunar. Y según yo íbamos a poder platicar, pero había una gran pantalla detrás de nosotros, y estaba un partido de fútbol, y mejor le di la vuelta a la y empecé a ver yo también. Entonces, pedimos el desayuno, y apartamos una canastita, y recogimos ofrenda. No hubo predicación. Y el siguiente domingo, pensando y no sabíamos cómo hacer, nos volvimos a reunir, comimos, recogimos ofrenda otra vez, pero no hubo predicación. Y entonces yo le dije, Señor, no vamos a estar solo comiendo y recogiendo ofrenda. Tiene que haber predicación. Y hoy de aquí para dónde agarramos. Y nos fuimos, hermanos, a las bancas de cemento de un parque. Y ahí estábamos y ahí nos congregamos 2 veces. Y ahí yo predicando y los hermanos escuchando la palabra, tratando de poner atención. Y el segundo domingo, y entonces yo le pregunté a Dios que por qué nos había llevado ahí. Y me dijo, para que nunca se les olvide de dónde yo los he sacado. Porque es bueno nunca olvidar de dónde Dios te ha traído. Nunca olvidar tus raíces. Es bueno nunca olvidar que sin Dios nosotros no éramos nada. Y que ha sido la misericordia de Dios que hoy somos lo que somos. Tenemos muchas bendiciones, pero no es gracias a nosotros, sino que gracias al amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y estábamos ahí, y entonces, en la segunda, reunión, salió un hermano y nos dijo, miren, ¿y por qué no nos reunimos en mi casa, pues? Y le dije, hermano, ¿y usted ahí chupar mucho? Me dijo, poquito. Bueno, vamos pues, le dije. Vamos a reunirnos, no crea que a tomar, ¿verdad? Y fuimos, hermano. Entonces, mire, gracias a Dios, el Señor usando a personas con un corazón dispuesto. Amén. El Señor usando personas con un corazón dispuesto. Y eso es lo bonito. Porque cuando usted confía en el Señor, cuando usted cree en el Señor, usted le tiene confianza. Y usted no ha creído en los hombres, usted ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Por eso, mire, usted podrá ver un sinfín de errores de personas en el Evangelio, pero su autor y consumador de la fe no es un pastor terrenal, es el que dio su vida por usted. Amén. Y en segundo lugar, hermanos, cuando usted cree en el Señor, usted también, aparte de tener confianza, usted tiene un compromiso, usted tiene disposición para Él. Y qué bendición, mis amados, aquellos que participan de manera desinteresada cuando Dios los necesita. Cuando Dios los está llamando para que sirvan, cuando Dios los está llamando para que colaboren. Y según nuestras fuerzas, según nuestras posibilidades. Por eso, mis amados, el que cree en el Señor tiene una confianza en Él, pone en sus manos su vida espiritual. Y yo sé, hermanos, que el que comenzó la buena obra en usted, Él la va a perfeccionar. Porque usted ha puesto su vida espiritual en las manos de Dios. Y en segundo lugar va a tener disposición. Ahora miren, el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ese versículo lo vamos a usar mucho en este estudio. ¿Por qué, hermanos? Porque el creer, mire, el creer deja mucho que desear si no se demuestra. Amén. Usted puede decir, yo creo, pero el creer va acompañado con demostración de esa fe. Por eso Mahatma Gandhi, un hindú, hermanos, recuerdo esta expresión que a mí en lo personal me duele, porque dijo: en Jesús creo, en quien no creo es en sus discípulos. Porque muchas veces, mis amados, nosotros
decimos que creemos, pero no demostramos lo que creemos. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nos perdonemos los unos a los otros. Pero muchas veces nosotros cuesta que nos perdonemos. Bueno, solo 2 amén, y ahí los demás bien de orgullosos. Pero bueno, mire, vamos a ver. Entonces, hermanos, el creer deja mucho que desear si no se demuestra. Usted puede decir muchas palabras. Usted puede exponer y, hoy en las redes sociales usted puede poner muchas cosas bonitas. Pero son palabras. Pero el creer deja mucho que desear si no se demuestra. Hermanos, la enseñanza del Señor Jesús era discutida por sus líderes religiosos. Mire, no creían. Aquí los escribas, los fariseos, discutían, no aceptaban que Jesús era el Mesías. Jesús se dirige y dice a los que creen. Hermanos, Él se dio cuenta que muchos, su fe era muy superficial. Y Jesús les advierte que para ser un discípulo sería necesario permanecer en su palabra. Para ser discípulo del Señor se necesita permanecer en la palabra. Que nada ni nadie le robe a usted la verdad que ha encontrado en la palabra de Dios. Que nada ni nadie. Porque muchos le van a querer cuestionar acerca de su salvación. Porque si de algo nosotros estamos convencidos, es que yo soy salvo no por mis méritos. Yo soy salvo no porque pertenezco a una religión. Yo soy salvo porque el Señor me rescató de las llamas del infierno. Yo soy salvo porque he creído en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces hay gente que dice, ¿y vos cómo sabés que sos salvo? Bueno, porque la Biblia lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O sea que cuando usted se muere, hermanos, no va a dejar herencia. Mire, cuando usted se muere hay una separación entre ese cuerpo terrenal y su alma. Y el creyente, lo vimos el miércoles pasado, el que cree va al cielo. El incrédulo es mandado al infierno. Pero qué bendición, entonces el Señor ve que muchos creen, pero el Señor se quiere garantizar y les dice que el que cree debe de permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta palabra verdaderamente me llama la atención, hermano, porque muchas veces usted ve personas que andan una Biblia, personas que se congregan, personas que incluso aún sirven y no son salvas. Pastor, ¿y por qué lo dice? Hermano, porque así es, la Biblia lo enseña, que muchos somos llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué lo dice, pastor? Mire, una vez, hermano, yo no soy mucho, bueno, he tenido como unas 3 experiencias sacando demonios. Y los he ido a sacar porque Dios ha querido, no porque yo quiero andar de metido. Porque cuando no es la voluntad de Dios, usted va a venir todo revolcado por el demonio. Tiene que ser autorizado por el Señor. Y había una hermanita con lupus. Y me acuerdo que recaía y se levantaba. Y era servidora de escuela bíblica en Cuna. Así que si hay alguna hermana aquí en Cuna, reciba a Cristo otra vez por si las moscas. Y me acuerdo que me hablan, estaba trabajando yo en el aeropuerto internacional, allá en El Salvador, hoy es San Romero, a todos le ponen San Romero allá, no sé por qué, el Boulevard San Romero, la Torre San Romero, todo San Romero. Y entonces me habla por teléfono una de las diáconas y me dice, pastor, yo veo a la hermana Lupita algo rara. Le digo, ¿y qué pasa? Mire, le cambia la voz. Traba los ojos, ¿entiende la palabra traba los ojos? ¿Sí? Los voltea, me dice. De veras, le digo, sí, mire. Entonces, pastor, yo quisiera, me dijo, que usted venga a orar por ella. Dije yo.
Entonces hice un trato con Dios y le dije: Señor, mira, si tú quieres que vaya donde la hermana, porque como que me quedaba a mucha distancia el aeropuerto, y yo mi carro lo dejaba que a unos 30 kilómetros de distancia. Entonces, Señor, le dije: si tú quieres que vaya, al nomás yo salga, alguien me va a dar ahí inmediatamente. Y yo hasta tardándome un poquito, fíjese, para salir, pues, queriéndome negar, ¿verdad? Y yo que pongo un pie: hermano, le doy raya al peaje. Vamos, pues. Y en el camino ya esa era la señal. Y llego y me encuentro también a un joven de nuestra iglesia. Le digo: ok, vamos a ir. Y yo discernía que iba, hermanos, a enfrentar a una persona endemoniada. Bueno, por las características que me dijo la hermanita. Y le digo a ellos dos: miren, ustedes van conmigo, pero ustedes van para interceder al Señor, no para hablar con el demonio. No vayan a poner: ¿y cómo se llama? ¿Y cuántos son? Porque los demonios tienen para quitarle a usted la valentía, para pautarlo. Hermanos, los demonios andan detrás de cada uno de nosotros. Hay demonios que saben la movida del hermano Yul, que saben la movida de la hermana Claudia y de la mamá, porque las dos ahí van. Sabe todo lo que hacemos, sabe qué vemos en la computadora y todo. Entonces, y si usted va y le platica, le va a decir: ¿y qué me vas a decir vos si vos ves tal cosa en la computadora? ¿Y qué me vas a decir vos si vos, mirá, vos tenés novio y no le has dicho a tus papás, y por tu bien ojalá que no sea así, Esther? Pues sí. Y entonces nos dice un montón de cosas y ya usted lo pauta. Entonces les dije a estos hermanitos: ustedes van, pero van para interceder, no van para platicar. Los llevo ¿para qué? Para interceder, para que el Señor me dé autoridad y me dé palabra y podamos sacar ese demonio. Bueno, llegamos a la casa, sale la mamá de ella, y cuando salimos, hermanos, ella nos salió a recibir afuera de la casa, no adentro. Y ella que sale de la casa, y la puerta principal, como que alguien la dejó ir, pero como que enojado de que me hayan visto, hermano. Tipo la suegra, pues, cuando yo la visitaba. Enojado, fuerte, la puerta. Y dije yo: aquí vamos a algo grueso. Entonces ella tenía 2 hijos. Y le dije: hermana, hágame un favor, lleve a sus niños al parque, porque hay cosas que son bien traumáticas en la vida de un infante, que no es muy recomendable, por ejemplo, que sus hijos vean ciertas de películas así bien macabras, que le arrancan la cabeza y que le meten la flecha, hermano, porque después ustedes la van a zampar, pues sí. Tengan cuidado. Hay que saber qué les enseñamos a nuestros hijos que vean, o qué videojuegos. Hay unos zombies que lo matan metiendo el cuchillo, y haciendo puntos a puro cuchillo. Después quieren hacer puntos con uno. Y entonces le dije: hágame un favor, sáqueme a sus hijos y los trae cuando nosotros le mandemos a hablar. Entramos, hermanos, y la hermanita estaba tirada bajo una mesa de comedor. Y me acuerdo que al nomás la quise saludar, le dije: hola, hermana Lupita, Dios le bendiga. No, me llamo Lupita, me dijo. Y entonces, pero no me dijo así, sino que: no me llamo Lupita. Y yo, una voz, hermano, que no era de mujer, porque yo sé distinguir cuando la mujer grita así de brava. No estaba brava, estaba endemoniada. Y entonces empecé a decirle lo que yo sentí en mi corazón. Le dije: el Señor Jesús viene a reclamar esa alma. No digas ese nombre, me decía. Y entonces ella tirada, y de repente sacó una fuerza y me trató de agarrar el pie, pero como yo tengo reflejos así, ligerito lo levanté, hermano. No porque me había pegado en mi arrastrada. Y empiezo, hermanos, a decirle: hermana Lupita, Jesús te quiere salvar. No digas ese nombre. Y me empezaba a decir. Bueno, yo no sé, hermanos, en ese momento le mentiría cuánto tiempo pasé diciendo lo mismo. Bueno, y en aquel ambiente, cuando de repente le digo: hermana Lupita, diga Jesús. Y empieza ella como a trabarse de la garganta, y a trabarse de la garganta, y digo: diga Jesús, y a balbucear. Pero gracias a Dios, después de como no sé cuánto tiempo, hermano, 45 minutos, quizás 1 hora, logró decir Jesús. Y cuando dijo Jesús, le digo: vuelva a decir Jesús.
Jesús, y vuelvo a decir Jesús y Jesús. Cuando dijo como unas 5 veces, le dije, ahora repita después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te recibo verdaderamente como mi único y suficiente Salvador personal. Y empezamos a hacer la oración, terminando ella, y empieza a caer, a caer en un mar de llanto. No paraba ella. Y entonces después ya le digo, hermana, tranquila. Y cuando terminó de hacer la oración, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, había una cortina. Hermanos, sin mentirles, salió un viento, o sea, levantaron las cortinas. Y cuando veo a mis 2 hermanos que los llevé para orar, estaban postrados, hermanos, postrados, pidiendo. Entonces al final, esta es la reflexión. Y me dice, pastor, yo creía que era cristiana. Oiga la palabra, yo creía que era cristiana. Por eso, hermano, usted debe de estar seguro de que está seguro, de que está seguro. Porque fíjese, en el versículo 30 dice, muchos creyeron, pero Jesús refuerza y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que no se deja robar la palabra. Amén. Entonces mire, la palabra en el griego es logos, que significa verbo o palabra viva. Quiero que me acompañe a Juan 1:1, por favor, que este es el versículo más hermoso para poder describir a Jesús. En el Nuevo Testamento se traduce la palabra dicho o discurso. Se traduce en las diferentes versiones como la Reina Valera como verbo, en los pasajes a los que se refiere al Señor Jesucristo. Mire, su existencia eterna. En el principio era ¿quién? Era el verbo. En el principio, hablando de su existencia eterna. Ahora, su deidad. El verbo era Dios. ¿Ya leyó ahí? Su deidad, el verbo era Dios. Era Dios. Ahora su personalidad propia. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Por eso en esos versículos nos habla de su existencia eterna, de su deidad esencial y de su personalidad propia. Ahora mire, acompáñeme a Apocalipsis 19:13, por favor. Aquí habla del Señor, de su segunda venida, no del rapto de la iglesia, cuando el Señor viene al final de la gran tribulación. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando del jinete que viene en el caballo blanco. Y su nombre es el Verbo de Dios, hablando de Jesús, el Verbo de Dios. Así que con todo esto, hermano, vamos a ver la verdad del Señor Jesús para el que le cree. Vamos a ver la verdad del Señor Jesús para el que la cree, esa verdad. En primer lugar, mire el versículo 31 de San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, el permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Mire, para hablar de discípulo en el griego es matitis. Matitis. Entonces, hermanos, en primer lugar, cuando un creyente acepta la verdad de Jesús y la cree, en primer lugar lo convierte en un discípulo. Cuando usted cree la verdad del Señor y la acepta, usted se convierte en un discípulo. O sea que hay en usted un deseo de conocer más de la palabra. Amén. Miren, muchos recibimos a Cristo y ¿qué hicimos? Conseguimos una Biblia. ¿Sabe que en las iglesias hay hermanos
ladrones santos. Fíjense que en la iglesia central, como yo iba solito, en ese entonces mi gacelita me había abandonado, yo iba a la librería a comprar una Biblia, compré una Biblia y según yo en las iglesias todos eran bien honestos, según yo, o sea, según yo estaba en el paraíso y todos eran ángeles y el único diablo era yo. Entonces dejaba mi Biblia y dije, me voy a tomar un café. Cuando ya regresaba, ¿y mi Biblia? Me la robaban, iba a comprar otra, así como otras, hasta que después que avivé, fíjese, pero hasta las 3 veces. Entonces, hermano, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, sabe que usted tiene un deseo de conocer más. Y lo hace de dos formas. Yo le digo porque el primer amor así es. Cuando usted tiene el primer amor en Jesús, usted quiere conocer de ese Mesías, conocer de su Salvador. Y comienza a leer la Escritura y ya están preguntando, ¿y qué libro me recomiendan los pastores, verdad? Y le decimos, lea el Evangelio según San Juan, lea el Evangelio según San Mateo. Pero usted tiene un interés, un deseo, porque usted se ha convertido en un discípulo de Jesús. ¿Cuántos tienen una Biblia? Aunque sea de adorno, pero ¿cuántos tienen? Es que ya me los puedo, que les cuesta que les lean. Hermano, qué bonito es saber que el que cree, oiga bien, la verdad del Señor, él se convierte, en primer lugar, en un discípulo. Tiene un deseo de conocer y tiene un deseo de aprender. Dos cosas, hermano. Porque una cosa es conocer y otra cosa es aprender, pastor. ¿Y cuándo es aprender? Cuando yo practico lo que conozco. Cuando yo practico lo que conozco. Ella aquí dice, ve, honra a tu padre y a tu madre. Tengo que portarme bien con mis papás. Tengo que honrarlos. Tengo que enojarlos menos. O sea, yo conozco. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí dice, no robarás. Ya no voy a robar esos dulcitos de la ahí allá. Ya voy a dejar de quedarme con los vueltos, porque hay unos que uno les da y quedan con los vueltos. Ya no voy a robar. Ya no voy a mentir. ¿Cuántos acá eran mentirosos? ¿Y hoy? A little bit. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo? Le ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque usted primero comienza leyendo, conociendo, y después, cuando usted conoce, ¿qué hace? Aprende. Y cuando aprende, practica. Y cuando practica, se convierte en un discípulo. Porque un discípulo no solo es el que dice yo creo, sino que el que practica las enseñanzas de su maestro. Entonces, qué bendición más grande, porque usted no lo dice en sus palabras. Hermano, su deseo de venir a la iglesia, el que ande un ejemplar de la palabra, el que se haya bautizado, el que se haya casado por la iglesia, el que gane almas. El día de ayer me compartía una hermana y me dice, pastor, ayer gané mi primera alma para Jesucristo. O sea, hermanos, entonces usted se ha convertido en un discípulo del Señor Jesús, en un discípulo. Por eso hay veces yo le digo a algunos hermanos antiguos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Porque, mis amados, un discípulo conoce y un discípulo aprende. Y el que aprende es aquel que lleva a la práctica las verdades bíblicas. Amén. En segundo lugar, la verdad del Señor Jesús para el que la cree. En segundo lugar, hermanos, mire, la verdad del Señor tiene permanencia en él. Mire el versículo 31 otra vez. Si permanecéis, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Usted no se ha movido? No. ¿Usted no se ha rendido? ¿Usted ha seguido en los caminos del Señor? Entonces usted es un discípulo. Porque déjeme decirle que todos en algún momento hemos sido probados. Todos en algún momento. Pruebas difíciles, pruebas complejas. Algunos en el cristianismo nos quitan el trabajo. En el cristianismo se nos va la mujer, gloria a Dios. En el cristianismo el marido se va y la hermana rápido se consigue otro. Y ahí así, hermano. En el cristianismo pasan pruebas. El día de ahora me mandó una foto mi señora de mi hija Damaris. La placa donde estaba enterrada, hermano, me causó tantos
recuerdos, me revolvió mucho y le digo, esto yo lo tenía bien guardado en el baúl de los super olvidos, ¿verdad? Porque murió un 4 de agosto del 96, ¿verdad? Y me causó un montón de estragos, pero son parte de las pruebas. Pero yo sigo, hermano. Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que todo lo que Dios permite es con amor y con un propósito. Todo. Aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces nos cause tristeza, aunque muchas veces nos enoje, Dios es un Dios de propósito. Y la palabra en el discípulo, la palabra permanece. No se enoja con Dios. La palabra permanece. No le reclamamos, ¿y cómo si tú eres un Dios de amor? ¿Por qué permites esta prueba? No, Jehová Dios, Jehová quitó, sea por siempre bendito. Así tiene que ser. Entonces, ¿qué es permanecer en su palabra? Significa que la conocemos, significa que nos moldea nuestra mente y nuestro corazón. La palabra, hermanos, moldea nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabe? Cuando la palabra permanece en usted, usted ve la vida de manera diferente. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan. Usted empieza a hacer un espacio también para congregarse. Y que eso requiere esfuerzo y sacrificio. ¿Cuántos trabajaron ahora? Amén. ¿Le tocó pesado? ¿A cuántos le costó venir? El tráfico. Difícil, pero mire dónde está. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La hermana anda de vacaciones y mire para dónde se vino. Desde Canadá. Yo me voy a congregar, Dios. O sea que el pastor David ya ha enseñado que donde quiera que vaya hay que buscar. Ojalá usted sea también cuando ande de vacaciones. Aquí ando en Las Vegas, lo que en Las Vegas se hizo, aquí se queda. No, vaya a congregarse. Busque un lugar donde congregarse. Amén. Me dan cólera, pero bueno, mire. Entonces, hermanos, yo quisiera que usted le permita a la palabra que moldee su mente y su corazón. Porque todos acá hay cosas en nuestro corazón que deberíamos de sacarlas. Resentimientos, raíces de amargura, malos recuerdos, o esas cosas que le descontrolan. Pero solo si vosotros permanecieres en mi palabra, conozca la palabra, deje que lo moldee su mente y su corazón, hermanos, obedézcala. Mire, no hay mejor. Usted quiere grandes bendiciones de parte de Dios, obedezca su palabra. Dije bendiciones, no prosperidad. La prosperidad es la base de una buena administración y un buen sacrificio y esfuerzo. Pero usted quiere realmente bendiciones de parte de Dios, obedezca la palabra. ¿Quiere evitarse problemas? Obedezca la palabra. ¿Quiere evitarse consecuencias? Hermanita soltera, ¿quiere llorar menos? Obedezca la palabra. Y deje de creerle tanto al el chepe inconverso. Hermanos, mire el versículo 32 y 33. La palabra, ¿qué produce? ¿Qué produce la palabra, hermanos? La verdad del Señor Jesús, para el que la cree, le produce libertad espiritual. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, hay algunos hermanos que tienen apariencia de libres, pero en realidad no lo son. Fíjese, le dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, ¿cuántos fijan una libertad, pero que en realidad no lo son? Porque, hermanos, dice ahí en el versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Entonces, hermanos, el pecado, algunos, es amo de sus vidas. O sea que a usted lo gobierna el pecado. En segundo lugar, miren el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa. O sea que hay una separación. Quiero que entienda esta parte en los tiempos bíblicos, donde había una casa y ahí estaban los amos, estaban los hijos de los amos y habían esclavos. ¿Cuántos están casados ahorita?
Amén. ¿Sí? ¿Cuántos aún son esclavos? ¿Esclavas? Amén. Bueno, yo me considero libre. ¿Y de dónde, hermano? Pero sí, miren. Ok. Le digo esto porque cuando el esclavo ya era inservible, lo echaban, lo vendían, pero el hijo permanecía. Entonces, si esto lo podemos comparar nosotros, hermano, usted y yo, como dice Juan 1, 10 y 11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, dice el apóstol Pedro, coherederos del reino de los cielos. Amén. Entonces, usted y yo tenemos una herencia con el Señor. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios nos ha hecho libres y nos ha constituido sus hijos. Ahora, por eso el esclavo no tiene derecho a herencia. Mire, me llama la atención que el que no recibe la palabra, el que no es libre, fíjese en el versículo 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ¿qué dice? Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, hay personas que en realidad no son libres porque tienen motivaciones equivocadas. ¿Cuánta gente he visto yo que ha buscado el evangelio no para ser salvo, sino que con otros intereses? Por eso dicen los cristianos, ¿verdad? El que por la carne entra, por la carne sale. Mire, como misionero, me acuerdo yo hace años, entró un señor en la primera misión que fuimos a fundar allá por el año 93, antes de Cristo, hace bastante. Me acuerdo que compramos unas sillas de madera y estábamos en un culto allá en el paraíso Chalatenango de nuestro país, El Salvador, y entró un señor y me dijo: quiero hablar. ¿Quién es el encargado? Pues ahí está el pastor, le digo, y somos un grupo misionero. Quiero hablar ahorita. No, le digo, después del culto. Yo tratando de que él escuchara el mensaje de salvación. Me urge hablar con ustedes. Y yo, bueno, está bien. Y escuchó el culto y le dije: mire, ¿usted quiere recibir al Señor como Salvador? Quiero hablar con ustedes. Bueno, que ya dije yo, vamos a reunirnos todos y vamos a imponerle manos y hacer algo, pues. Y ya me dijo, y todo el grupo misionero ya nos reunió, y le dije al pastor: mire, hay un hermano que quiere hablar con nosotros, que no sé qué. Bueno, me dijo, y nos reunimos, tal vez alguna donación. Ya pusimos las 5 o 6 sillas. Me dijo: miren, yo tengo una necesidad de $1,500. Como son 5, me dijo, entonces les toca 3,000 cada uno. Le digo yo: mire, la iglesia no es, el hombre no le puede dar, Dios sí. O sea que ustedes no ayudan, me dijo. Y se levantó y se fue. Entró, hermanos, equivocadamente. No que el Señor no le podía proveer, pero esa no es la manera. Amén. Así que, ¿cuántos acaban de venir y dicen que en el tabernáculo de Hollywood se congregan mujeres y que vamos a ir a agarrar una? Estas hermanas ya vivaron. Amén. Tanta experiencia que han ido y han venido, pero bueno, sigamos, miren. Entonces, tienen motivaciones equivocadas. Hermano, por favor, yo le invitaría a que usted deje que las cosas sucedan porque Dios quiere, no porque usted las busca. Deje que Dios le dé los privilegios, deje que Dios le añada, deje que Dios le dé. Confíe en el Señor. Ahora, lo que produce la verdad del Señor cuando alguien le acepta, le produce libertad. ¿Qué tipo de libertad, pastor? Bueno, una libertad libre de engaño. Hermano, cuando usted conoce esta palabra, ¿y sabe qué veo yo? El montón de sectas e iglesias que ponen un montón de dogmas que aquí la Biblia lo prohíbe o no lo enseña. Pero cuando usted, ¿qué le dije? Lee la palabra. Entonces, cuando la libertad que produce, le produce, lo libera del engaño, de dogmas, de los hombres. Me acuerdo yo un hermanito que le habíamos enseñado la palabra acerca de los dones espirituales, acerca del bautismo del Espíritu, y el papá se enojó con nosotros en la iglesia y se lo llevó a otra. Y estando en el culto, son de aquellos hermanitos que botan a la gente. Y el hermano se paró y dijo: bueno, vamos a orar por los hermanos. Y el pastor va de quererlo empujar.
Y él no se dejaba caer. Y dice que hasta le pusieron otro detrás para que se cayera. Imagínense, semejantes sinvergüenzas. O sea, hermano, qué increíble, ¿verdad? Pero nosotros no nos dejamos engañar por dogmas de hombres, miedos infundados. ¿Cuántos les enseñan, si usted se va de la iglesia, se va al infierno? No, usted pierde comunión por el infierno. Si ha recibido a Cristo, no. O sea, hermano, cuántas cosas, palabras de hombres. Mira, la libertad produce valentía, produce convicción. ¿Cuántos acá nuestra fe ha sido probada y hemos elegido la mejor parte? Hemos elegido a Cristo. Mire, no te hace ser parte del error cuando el Señor te hace libre. No te permite que te manipulen. La verdad del creyente, hermano, permanece. Pero por eso dijo Jesús, si en el versículo 31, me encanta, hermanos, ese versículo, dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, porque en el cristianismo no se da tantas sorpresas. Yo espero que usted no cambie al Señor, porque sin usted, aquí estuvo en vano. Hermano, la vida da tanta sorpresa. Me acuerdo, recién convertido, había un hermano de acomodación. Nos habíamos hecho tan amigos y nos entendíamos que me apartaron un asiento, etcétera, y le perdí la pista. Y allá con el tiempo lo voy encontrando en un trabajo que me mandaron a auditar una zona franca, y lo vi. Le digo, hermano, ya no lo había visto en la iglesia, ¿qué pasó? No, me dijo, es que me fui a una iglesia más cerca. Ah, mire, le digo, ¿y cómo se llama la iglesia? Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Fíjese, metido en una secta, y para que esta persona sirviera, se supone que uno le pregunta, ¿verdad?, los requisitos para poder servir: recibir a Cristo como su Salvador personal, haber sido bautizado y tener un corazón dispuesto. Pero para que se termine en una secta, para mí, hermano, él no había creído. ¿No cree usted? Hermano, le he dicho, muchas veces usted va a tener que defender su convicción en quien ha creído. Mire, yo no estoy en contra de esos matrimonios. Ahí vea usted cómo se casa. Pero yo quiero que usted tenga convicción. Deme un amén las hermanitas que aún no se han casado. Pastor, ¿y me voy así de un solo con él o qué? Cásese primero. Cásese. Pero es que mire, pastor, él es de no sé qué. No, pues dígale que se case por la iglesia cristiana. Quien quita, usted lo hace salvo. O la hace diabla usted más, pero bueno. Más diabla. Pues sí, mire, hermano, es que usted, su libertad, lo que usted ha aprendido, lo que usted ha oído, se demuestra o se pone a prueba. ¿Y cómo se muestra? Si usted permanece. Hermano, ser cristiano es para toda la vida, no solo para un momento. Y muchas veces lo que usted ha creído va a ser probado por diferentes situaciones, pero lo importante es que usted se haya convertido en un verdadero discípulo del Señor. Démosle un fuerte aplauso. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias en esta noche, porque tu palabra en nuestra vida vino para permanecer. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de libertad, ese mensaje de perdón de pecados, ese mensaje de vida eterna, a través de Jesús, el Hijo de Dios, ha permanecido en nuestros corazones. Y hemos enfrentado pruebas, Señor, desempleos, enfermedades, pérdida de seres queridos, y cuántas cosas, desilusiones, Señor, en personas. Pero cuando ponemos nuestra mirada en usted, su palabra permanece. Y somos discípulos de usted, Señor, no por las obras de los hombres. Somos discípulos por sus enseñanzas y porque su palabra es la máxima autoridad en nuestra vida de fe. Señor, en el nombre de Jesús, no sabemos cuándo tú vas a venir o nos vas a llevar a tu presencia. Pero queremos pedirte, Padre bendito, que siempre podamos permanecer en tus caminos, por muy fríos, por muy dura que sea la prueba. Señor, que a pesar de todo estemos en tus caminos,
Amemos el congregarnos, amemos el leer tu palabra, amemos orar, amemos servirte, amemos predicar la palabra en las calles. Amemos orar por los enfermos en los hospitales. Amemos, Señor, enseñarle a los niños tu palabra. Amemos, Señor, regalar una Biblia. Amemos, Señor, ser proclamadores de las buenas nuevas. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas bendecir el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que continúes haciendo una obra maravillosa en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra no regresa vacía. Tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que hagas una obra maravillosa. Si hay algunos, Señor, que algunos pensamientos lo perturban, Espíritu Santo, queremos pedirte que obres en cada neurona, Señor. Que puedas obrar en las inseguridades, en los temores, en los miedos. Espíritu Santo, queremos que obres en el corazón, en las nostalgias, en el dolor, Señor, en la tristeza, en cualquier emoción que esté afectando la vida emocional de mis hermanos. Padre, que ninguna incertidumbre se anteponga, que siempre podamos estar confiados en usted. Pedirte siempre, Señor, que seas tú nuestra esperanza, que seas tú nuestra solución. Señor, que aprendamos a esperar en ti, que no nos movamos, que no nos rindamos, Señor, en nuestra vida de fe. Pedimos, Padre, por la vida de nuestros hijos, aquellos padres que siguen orando por la conversión de ellos, que siguen orando para que se acerquen a tus caminos, Señor, para que puedan ser buenos ejemplos en la vida de sus hijos. Oramos, Señor, por aquellos que están pidiendo por un trabajo, por un empleo, Señor. Oramos, Dios, para que tú abras puertas de horarios, mejores horarios, Señor. En fin, por cada una de las necesidades, Señor, de aquellos que hemos sido libres en usted. Mi Dios, en el nombre de Jesús nosotros no seguimos religión, no seguimos el nombre de una iglesia. Nosotros seguimos a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe.